Saludos Radio Escuchas, esto es Punto Crítico, el programa de contingencia, actualidad y opinión en un punto. Me acompañan los panelistas Ignacio Campuzano. Hola, hola. Y Claudia. Hola. Bueno, queremos partir esta emisión llamándolos a votar en el plebiscito que tenemos en ingeniería hasta el miércoles a las 2 de la tarde. Es un plebiscito en el que se decide nuestra postura como ingeniería con respecto al llamado a marcha y paro para el día jueves. Y es un momento importante, tenemos que alcanzar el 35% de quórum. Vayan a votar ahora mismo si es que no lo han hecho. Bueno, el tema de hoy es el cambio de gabinete que sufrió el gobierno de Michelle Bachelet, el cual fue anunciado durante una entrevista de don Francisco sin que ninguno de los ministros se enterara anteriormente. Se dio un plazo, el cual se aplazó para el sábado, el cual se aplazó después de nuevo para el lunes, si no me equivoco, para que lo comentemos entre todos y ver qué opina. También tenemos algunos otros temas más chicos para tocar. No sé si alguno quiere partir con algún pequeño comentario o información. Bueno, de partida que esto fue bastante polémico, primero por la forma de presentación, pero además porque se dio en un contexto en que Chile estaba presentando demanda en La Haya y dejaron un poco al aire al canciller Heraldo Muñoz. Entonces, claramente ahí se ve una problemática y mucha gente estaba alegando que cómo puede ser que, comillas, le estén quitando el trabajo a alguien que está presentando algo fuera del país y de tal importancia, claramente podía afectar su concentración en el tema. A mí me parece chistoso el hecho de que llega Michelle y dice: yo le pedí la renuncia a todos mis ministros, a todos. O sea, ninguno se iba a quedar, ninguno era bueno. Y eso igual me llama la atención porque creo que no es una medida seria para nada. Yo creo que podría haber dicho: le voy a pedir una renuncia a los ministros cuales considere que no están cumpliendo el trabajo. Y yo tengo que estar de acuerdo con lo que dice Ignacio. O sea, no podemos estar en La Haya, estar finalizando La Haya y Michelle Bachelet le pide la renuncia a todos los ministros. O sea, eso se incluye al ministro de Relaciones Exteriores y después tengamos que salir un par de horas después diciendo no, el ministro de Relaciones Exteriores se queda. Pero no, impresentable. Y sobre todo también el hecho de que lo dijo en una entrevista de don Francisco. Yo me imagino cómo deben haber estado los ministros, estar comiendo en su casa y de repente pedir la renuncia a todos los ministros. ¿Cuántos ministros se atragantaron? les dio taquicardia. O sea, realmente yo creo que la forma en que lo hizo no fue la correcta. Probablemente esa forma de anunciar, como tú dices, le pedí la renuncia a todo el gabinete, es una forma de posicionarse nuevamente como la que está dirigiendo el gobierno. Como si los problemas pasan a su alrededor y ella simplemente pide renuncias. Lo otro que... Bueno, con el tema de Heraldo Muñoz, qué notable que el canciller tenga de nombre Heraldo. Eso yo siempre lo encontraba impresionante. Es una premonición. Y lo que sí lo confirmaron casi al tiro. Estuvo como 4 horas en el limbo y por el tema de desfase de horario el canciller casi que no supo que estaba en el limbo. Entonces eso fue lo bueno. Lo otro es que también no fueron tantos los ministros que salieron, sino que salieron los ministros más importantes y otros se enrocaron, por decirlo así. Claro, el comité político salió completo. Claro, por ejemplo, por primera vez desde Volvemos a la Democracia se destituyó al ministro de Hacienda. Esto nunca había pasado antes. Salió ministro Arenas y entró Rodrigo Valdés. No sé si alguien quiere hacer un poco PhD en economía del MIT, o sea, debe ser alguien, yo creo que capo, ¿no? Trabajó en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Central. Lo otro que cambiaron fue al ministro Peñariño, que yo creo que era casi asegurado, que entró Jorge Burgo. Pero por ejemplo, la ministra Jimena Rincón se enrocó de ministro. Y el ministro Guzmán también se enrocó. Entonces no fueron que salieron todos los ministros, salieron muchos ministros, sino que salieron los más como complicados, yo creo, y enrocaron a otros y metieron a otros entre medio en algunos ministros. Sí, hacer hincapié en el tema de que se fue todo el equipo de la moneda, como se le dice. Se llegó Hacienda, Interior y el vocero. Y eso muestra que la primera etapa de este gobierno de Bachelet, en el que trató de hacer una nueva guardia, como se le decía, de personas no pertenecientes a la concertación clásica y que había recibido el ataque de los movimientos sociales variados, se acabó esa etapa. Y ahora parece que vuelven, bueno, no vuelven los viejos exactamente, pero vuelven moderados, vuelven personas con un perfil moderado académico,
Por ejemplo, el ministro de Hacienda es el mejor reflejo de eso, que es una persona que le da bastante seguridad a las personas y no está para tomar grandes medidas tal vez, sino que para dar señales y que converse. Una persona que habiendo trabajado en bancos tiene contacto, eso es súper importante en el caso de recuperar confianza. Yo quiero hacer ahí una pequeña nota porque me acuerdo que vimos lo del ministro Arena y un par de horas después sale histórico. Alza en la bolsa de un porcentaje desde el 2014 y decía, igual, qué pena por el ministro Arenas que tú sales y la bolsa sube porque ahora creen que la economía va a mejorar. Igual me da pena, pero lo encuentro chistoso al mismo tiempo. Bueno, igual yo quería acotar que igual, a mi entender, también es una movida política, porque si se fijan también las personas que entran, Marcelo Díaz, PS, Marcos Barraza, PC, Rodrigo Valdés y Jorge Insunza, PPD, y el otro un independiente. También quiere dar así como un espaldarazo, por comillas, a los partidos más clásicos, más fuertes, por decirlo de alguna manera, lo que es la nueva mayoría, y también de alguna manera recuperar su apoyo o mantenerlo, si esa es la idea. Yo quisiera dar un comentario respecto al ministro José Gómez. Yo no sé por qué lo cambiaron ministro del Ministerio de Justicia, siendo abogado yo creo que estaba muy bien en ese puesto, y lo pusieron en ministro de Defensa Nacional y me causa problema, y me imagino que no deben estar muy contentos en ese ministerio porque José Antonio Gómez dijo hace un par de años atrás que él estaba de acuerdo con darle salida soberana al mar a Bolivia. Y sin embargo, hoy día está ahí, en el Ministerio de Defensa, en el cual se supone que es el ministerio que debe defender los limítrofes y está a cargo de la defensa del país, valga la redundancia. Y yo entiendo que si bien él responde a la presidenta, a la política internacional de la presidenta y del Estado, creo que como imagen no habla bien. Yo creo que Bolivia, de hecho, ya se aprovechó de esto y puso un tuit como, miren, el nuevo ministro de Defensa está pro mar de Bolivia. Yo no creo que fue la mejor jugada política, yo creo que Gómez lo estaba haciendo bien en el Ministerio de Justicia, no creo que haya necesidad de sacarlo y que podrían haber puesto a otra persona en el Ministerio de Defensa y no poner a esta persona que más encima tiene, tal vez es la única problemática, pero siendo la problemática contingente de hoy en día, no era la forma política de hacerlo. Creo que hay un desfaz político que no se dieron cuenta cuando hicieron el cambio de gabinete. Ahora, habrá que ver lo que dice él. Yo creo que, bueno, ya dijo, ya se desligó de esas palabras de todas maneras, pero igual presenta una imagen que es difícil sacarse. Sí, el Ministerio de Defensa también es un ministerio importante, con mucho, no sé, podríamos decir peso subterráneo o fáctico. Y, por ejemplo, el gobierno de Piñera lo ocupó Andrea Lamán. Entonces es una cartera que la ocupan personas de peso en los partidos políticos, generalmente. Y por eso también es curioso que sea Gómez el nuevo nombrado. Bueno, yo también quiero ver a lo mejor otra visión. Yo creo, también concuerdo que fue un error haber puesto a José Antonio Gómez en el Ministerio de Defensa, pero tal vez fue alguna manera de hacerlo retraerse o mantenerlo un poco más cuadrado, por decirlo de alguna manera, con los comentarios. Claramente tú como ministro de Defensa no puedes salir a comentar ciertas cosas que sí podrías hacer desde otra cartera. A lo mejor no va a lograr los mismos efectos, pero claramente se te complica mucho más el panorama. Otro cambio que es interesante es el de Javiera Blanco por Jimena Ricón. Sí, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Trabajo con, bueno, y Javiera va a Justicia, Sí. ¿cierto? Sí. Porque está en la época de la reforma laboral y probablemente anticipándose al conflicto que se viene, la ministra puso a un DC que se supone que suelen articular mejor el diálogo con distintos sectores. De todas formas, la ministra Javiera Blanco no se puede decir que la hayan relegado porque ese era su tema, el tema de la justicia. Probablemente que quiere prevenir antes de otra batalla como la tributaria. Yo creo que pusieron a Jimena Rincón por el hecho de que siempre se ha dicho que la DC es el centro, entonces es más fácil negociar con alguien de centro, tal vez un poco más moderado. Entonces, claro, ponen a Javiera Blanco para que vaya al choque, vaya y lo presente, y después la sacan, la ponen en otra cartera y ponen a alguien que puede ser mejor para negociar y así aceptar la reforma, porque yo creo que lo que están viendo es que las reformas no le están funcionando, no están siendo aceptadas por la ciudadanía, entonces necesitan poner a mejores negociadores, gente que sea con caras más amigables tal vez, para que estas reformas funcionen y poder dar la cuenta pública después y en el mejor de los casos salir reelectos como coalición en el próximo gobierno.
Concuerdo totalmente con lo que estáis diciendo. De hecho, incluso agregaría que aparte de solamente la cara, también es una cosa de información previamente tal, porque cuando uno pone a gente, una persona DC llega mucho más fácil a la población, no es más fácil que escuchen a un DC, por decirlo de alguna manera, porque lo ven como más centrado, lo ven mucho más en el centro, valga la redundancia. Entonces, claramente, la población en general tiende a escucharlo más que lo que podrían escuchar a alguien del PC, claramente. Que ya por el simple hecho de ser del PC, mucha gente de derecha o de centro derecha lo va a dejar de escuchar porque es Claro. comunista. Hablando de comunistas, es curioso que hayan llamado al embajador en Argentina, Barraza, ¿cierto? Barraza. No, Oh, no, perdón. No, el el ministro- embajador de Argentina es Marcelo Díaz, del PS. Eso. El que lo hayan llamado para estar de vocero, el cargo de vocero, es siempre difícil. Y yo creo que desde Francisco Vidal que no hay alguien que le haya dado un carácter específico a la vocería. no sé, el ministerio, el vocero de gobierno realmente yo creo que es uno de los ministerios lejos más complicados, es uno que los que tiene que tener más oratoria, saber llegar, saber decir. O sea, solamente era Elena Bombay que dijo, es culpa del gobierno anterior, que quedó como frase emblemática, frase que hasta el día de hoy uno se ríe, y fue una simple frase. Entonces, hay que ser vivo políticamente en ese ministerio, porque una frase mal hecha y es una frase que te puede costar mucho, mucho, mucho. Hay mucha gente que plantea que, como decían recién, el secretario vocero general solamente puede ser alguien que tenga un peso político real, onda, los perros viejos, por decirlo de alguna manera, porque en verdad es súper notorio. Una frase mal hecha puede ser la diferencia entre 10 puntos de aprobación, 10 puntos de desaprobación, que una reforma salga, que una reforma no salga, e incluso la percepción global que se tenga del gobierno, porque al fin y al cabo la cara visible de los ministerios prácticamente es el vocero. Yo quisiera ver algo, eso sí, de la agenda hoy en día. Lo comentaba dentro de un almuerzo familiar, que si bien estamos todos hablando de las reformas del trabajo, reforma laboral, reforma de la Constitución, hemos parado de hablar de la economía. Y veo los diarios que no está saliendo el tema si estamos creciendo, estamos en recesión, cómo están los tratados de libre comercio. Y creo que es un tema que estamos dejando de lado, que es importante y no estamos viendo... O sea, está bien que Chile haga reforma, eso ya lo discutimos, está bien, pero creo que estamos dejando un tema de lado que ni los diarios ni el gobierno no lo estamos tocando, y a mí me asusta que no estemos pensando en la economía, porque tampoco es pensar solo en economía, tenemos que pensar en todo, pero no estar hablando de ella no siento que fue un síntoma. No sé, ¿qué opinan un poco ustedes respecto al tema de Yo la creo que economía? gran parte de cómo funciona la economía se basa en la confianza. Y en el diario han aparecido bastantes historias de personas que están trasladando inversiones al extranjero. Por la inseguridad que producía, no digo que porque la reforma fuera a causar efectos dañinos excesivos, sino que por la desconfianza que había en el futuro. Y, y a pesar de que hubieron estabilizaciones, que es lógico, porque aunque primero se produce una especie de oleada de miedo con el futuro, después siempre ocurre un momento de estabilización y tal vez por eso habían brotes verdes, como lo decían en la economía. No soy economista, así que no sé si eso es una tendencia, es una estabilización. Pero si es que era una estabilización, probablemente se puede esperar que suba un poco como tú decías que pasó con el ministro Arenas, que subió la bolsa. Pero de todas maneras, hay que hablarlo. Yo creo que el problema que ha tenido el gobierno de Michelle Bachelet es que ha intentado negar el problema antes que atacarlo. Decir que es un ciclo global, Claro. se está mejorando. Yo creo que lo primero que debe hacer el ministro de Hacienda, y yo creo que lo va a hacer, es dar una señal rápida a Sofofa, a CPC, de forma que sientan que ya no hay tanta inseguridad. Bueno, en realidad yo concuerdo que se ha visto bastante socavada la confianza en el aspecto monetario en el país, tanto en los fondos nacionales como desde los fondos internacionales que nos han puesto o se han invertido en nosotros como país. Pero también en parte yo creo que no se ha tratado tanto, ya sea porque las temáticas se han sabido camuflar. Como se menciona en algún punto, igual es extraño que en algún momento que hay crisis política se salga a hablar de una nueva constitución, que
porque claramente si es que uno tira algo nuevo al fuego, algo que llame más la atención, la gente se va a quedar con eso último. Puede ser por esto mismo que el debate a lo mejor ha estado bastante más sesgado a temas como educación o a temas como, no sé, la nueva constitución, pero respecto a lo económico no se ha hablado tanto. Mira, acá tengo la estadística, la encuesta CEP respecto a la aprobación de la reforma y llama la atención que la reforma que tiene más aprobación es la del Acuerdo de Unión Civil con un 38%, le sigue la reforma electoral con un 27%, pero con un 30% de desaprobación de muy negativo negativo, y la reforma educacional viene ahí recién con 25%, 37% de desaprobación, y la reforma tributaria en último lugar en 20%, y con una desaprobación del 34%, bueno, negativo, ni positivo ni negativo en 27. Entonces, el gobierno definitivamente no está llegando a la población. Creo que las reformas las jugaron mal. Las reformas son necesarias, las jugaron mal. Y yo creo que ahora ya cambiaron el gabinete por una cosa de que necesitan que estas reformas tengan apoyo. No puede ser que la reforma del acuerdo de la Unión Civil sea la que tenga mayor apoyo, siendo que no es la reforma más La menos superflua. importante. Claro, es la que menos impacto hace. Entonces, el gobierno se la está jugando por ganar más aprobación, cosa que ya está abajo, y ver si puede sacar las reformas, porque ya Pero va este mal. no un gabinete para sacar adelante todo como sea. Yo creo que es un gabinete para concentrarse en un par de áreas principales que hay que cumplir y irse para la casa como se pueda en un año y medio más. ¿Qué cosas tiene que cumplir Michelle Bachelet de acuerdo a lo que prometió? Gratuidad. Si es que no cumple eso, todo su eje de campaña no fue nada. Y yo creo que ahí es donde, y por la razón que no cambió a Nicolás Seguirre, porque eso es quitarle el piso a él, pero también a la reforma. Claro. Y si eso no está bien desarrollado, cuando salga va a ser atacado de nuevo por centros de estudio, parlamentario, etcétera. Yo creo que ahí está trabajándose hoy en día en la moneda y no en la Constitución. El tema de la Constitución, en realidad, te das cuenta que sin una maquinaria gigante de partidarios, no partidarios, partidos, logística, es impracticable. ¿Cómo vas a hacer tú? A ver, porque si es que tiene adentro la presión de ser la Asamblea Constituyente, tendrá que hacer algo parecido a una Asamblea Constituyente. Dijo que iba a empezar con los cabildos. Ya, vas a organizar un cabildo en todas las ciudades. ¿De qué tamaño tiene que ser las ciudades para tener un cabildo? ¿Cuánto va a durar el cabildo? ¿Qué pasa si no llega gente al cabildo? Entonces, esa reforma yo creo que no hay nadie trabajando hoy día en eso. Pero la educación sí, ahí es donde se puede sacar algo. Yo creo que el único que está trabajando en la reforma constitucional es más que todo el equipo de Atria, que es el equipo intelectual detrás de la nueva reforma, pero no sé qué tanto, como dices tú, están tan enfocados en eso. Yo creo que lo dijeron como para decir antes del 21 de mayo, miren, cumplimos las promesas que estábamos en campaña ahora que llevamos 1 año y 2 meses, o sea, que ya llevamos todas las reformas y que no se hayan aprobado no es nuestra culpa. Pero claro, yo creo que también estoy un poco de acuerdo, yo creo que lanzaron esa reforma así al aire, como lo que hablamos la otra vez, que la lanzaron al aire, tal vez sin no tanto trabajo detrás de cómo se va a hacer, pero que es una medida completamente política para llegar al 21 de mayo y decir, ya lanzamos todas las reformas que prometimos, ahora falta pensarlas y trabajarlas con la oposición y otra gente. Yo creo que un poco en eso ha encaminado esto, porque el discurso del 21 de mayo probablemente va a ir a la tónica de nosotros hemos lanzado las reformas, se ha trabajado y la oposición no ha querido unirse a conversar, a generar espacios de trabajo en común, y eso va a ser una temática que va a estar recurrente, tanto creo en la educación, a lo mejor en temáticas como el Acuerdo de Unión Civil no, aunque es dudable, pero sí en, no sé, en la educación, la reforma tributaria, y de alguna manera apelar a eso para recuperar un poco la confianza de la ciudadanía. Eso puede ser. ¿Seguimos tu siguiente tema? O sea, una reforma, eso sí que hay que mencionarla, que sí salió, fue la reforma del multirroot, que se aprobó, o sea, fue cambiado en junio del año pasado, y ahí la oposición y el gobierno y la coalición gobernante se juntaron, trabajaron y lograron llegar a un acuerdo. Entonces, yo no sé si tanto si la oposición no quiere unirse porque no quiere que cambie, o porque los cambios que están ofreciendo no les favorecen, o ya definitivamente por un capricho infantil de no venir con la... Y mira, la oposición también ve que Michelle Bachelet tiene mala aprobación.
Y si sale con mala aprobación, lo mejor, ahora no sé si se darán cuenta de eso, pero oponerse de forma tajante y decir esto nosotros lo vamos a dar vuelta después de la campaña. Que es una buena estrategia si es que el presidente tiene mala aprobación. Claro que todavía no se han opuesto bien a nada. Yo creo que de todas formas los aparatos políticos de los partidos de oposición están un poco destruidos. Quizás por eso no han reaccionado bien. Como creo que la aprobación de la alianza era un 12%, entonces... Podríamos hablar un poco de eso también, la encuesta. Sí. Entonces, yo digo, bueno, claro, puede ser una buena estrategia lo que tú hablas, pero siempre y cuando tú tienes una aprobación alta, pero la alianza, según la encuesta CEP, tiene una aprobación de un 12%, no aprueba ni desaprueba un 26%, o sea, que es neutro, no me interesa, y una desaprueba de un 47%. Entonces, esa técnica no les va a funcionar, porque están completamente desaprobados. Ahora, y la nueva mayoría no está muy lejos, porque tienen una prueba un 15%, que es 3 puntos más, un no aprueba ni desaprueba un 24%, y un desaprueba un punto menos, que es 46%. Entonces están los dos mal, así de frentón están los dos mal. La visión en general que se tiene de la política está súper socavada, entonces yo creo que más que a no congeniar o no trabajar, a oponerse directamente, lo que está apelando la oposición es alargar los plazos. Si es que uno alarga los plazos en este momento, están los dos tan mal, las dos coaliciones tan mal vistas que en realidad puede ser una pelea reñida, ¿cachai? Entre cuál de los dos básicamente será el mejor de los males. En estos momentos, por ejemplo, se dice que Michelle Bachelet actuó con el 72% de las personas dice que actuó con debilidad frente a las presiones que le han hecho otras personas. También creen que no ha actuado ni con destreza ni habilidad un 67% de las personas que toman de la muestra CEP. Entonces, claramente, yo oposición, no entraría tajantemente así como a decir no, estamos en contra. Yo lo único que haría sería esperar, alargar los plazos de tal manera que se le acabe el gobierno y se hable de otra cosa, se cambien los temas. Si hubiera algún miembro o partido de la política que no hubiera estado involucrado en el caso Penta, este sería el momento en el que probablemente empezarían a surgir caudillismos y nosotros somos los distintos, como una consecuencia buena de todo lo malo que tuvo Penta y SQM, es que como están todos salpicados, nadie va a venir a hacerse el santo, el que no hizo nada. De hecho, Piñera, que yo creo que ha zafado bastante bien del escándalo, tiene por ahí también su ropa sucia y por eso mismo ha estado bien calladito los últimos 2-3 meses. Mira, en la encuesta CEP sale específicamente eso, que bueno, siempre la institución mejor evaluada ha sido la Fuerza Armada, históricamente desde el 50% en julio del 2013, un 51% en julio del 2014 y ahora en abril 2015 un 59%. Pero fíjate los partidos políticos que parten con un 8% hace 2 años atrás, bajan un 6% el año pasado y hoy día llegan a un 3%. Un 3%. Y yo no sé cuál es el margen de error, pero ese margen de error te puede llegar a decir que puede llegar a ser un 1% de confianza. Entonces, ¿con qué legitimidad están los partidos políticos si tienen un 3% de confianza? Sí, o sea, es realmente patético el 3% de confianza. Es muy bajo, no se puede. Bueno, y ahí entra la pregunta de por qué estamos financiando una institución que tiene 3% de aprobación. O por qué vamos a financiar en la futura. Y después sale en la encuesta en la CEP que sale pensando en los partidos políticos de Chile. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la siguiente afirmación? Y son un 36%, y esto es grave. Dice, los partidos políticos son indispensables para la democracia. Eso es gravísimo porque los partidos políticos son indispensables para la democracia. Tal vez hoy día los partidos políticos de hoy día no lo son, porque ya todos vemos que son corruptos, no siguen sus lineamientos, etcétera. Pero no podemos llegar al punto de no creer que los partidos políticos son necesarios para la democracia, porque por eso podemos llegar a un populismo de una persona como lo que es Chávez, que le hacen peor a la democracia que mejor cuando hay dos partidos o una oposición y un oficialismo que pelean. Entonces me causa temor, me causa preocupación que solamente el 36% está de acuerdo con la afirmación de los partidos políticos son indispensables para la democracia. Eso está directamente correlacionado, a mi parecer, con la que viene ahora de la corrupción. Según la misma encuesta CEP, un 50% dice que mucha gente está involucrada en los actos de corrupción ahora. Y claramente no estamos hablando de la persona que vende pan en la esquina, estamos hablando de los políticos, de los empresarios. Y claramente este es el tema, que si es que estamos diciendo que todos, o la gran mayoría de los partidos políticos están metidos en actos corruptos, actos reñidos contra la ética,
es difícil pensar también en esta preponderancia para el país, ¿cachai? O sea, si es que estamos votando por gente corrupta, ¿para qué? Sí, la semana pasada leía un artículo sobre los corruptos en la historia y qué han hecho. Y que hay tres estrategias. Tú admites de forma inmediata y pides perdón. Cuando se te descubre, lo admites. Moreira. O lo niegas y te descubren igual. Por ejemplo, bueno, del primer tipo no tenemos a nadie, creo yo. Del segundo tipo está Moreira y del tercer tipo Ana von Baer y gente que le tuvieron que poner los mails en la cara para que confesaran. Y el artículo también decía que la gente que toma el segundo camino, que pide perdón a pesar de que ya lo hayan pillado, en general tiene futuro. Tiene futuro como Bill Clinton, que negó haber tenido relaciones con Mónica Lewinsky. Mientras que, por ejemplo, Nixon, que negó hasta el fin haber tenido participación en Watergate, y lo descubrieron después en la famosa entrevista, confesó, nunca más pudo volver a la política. Yo creo que sería interesante que políticos se avivaran y pidieran perdón. Yo creo que es como un gesto que podría humanizarlos un poco después de lo lejos que se lo ha visto. Sí, la gente quiere perdonar. Yo creo que tampoco queremos, o el común de las personas está dispuesto a perdonar esos errores. Yo creo que es una humildad. Yo creo que es un gesto de humildad que la gente echa de menos hoy día de los partidos políticos, de las personas. Que cuando uno dice, perdón, lo siento, las fregué, no lo debería haber hecho, por favor, voy a aceptar toda la repasilla de mi actuar. Yo creo que la gente lo aprecia, o sea, la humildad siempre se aprecia y el pedir perdón, tal vez a muchos no los perdonen, pero muchos otros sí se les perdonará, siempre y cuando digan, yo no lo voy a hacer de nuevo. Pero bueno, ahí verá cada persona qué estrategia decide y considera que es mejor para su próxima reelección o para seguir en política. Y bueno, si alguno no lo ha descubierto, también puede hacerlo. Por ejemplo, Obama, en su biografía, confesó que durante su época de estudiante había fumado marihuana y también había consumido cocaína. Y eso le permitió, bueno, que no saliera en la campaña, y presentarlo como si fuera un caso de un joven en búsqueda de su identidad racial que le da un cuento distinto y al final neutraliza todo posible ataque por ese lado. Claro. Bueno, igual en ese sentido concuerdo que es muy importante ahora que los políticos se den cuenta que tienen que tomar medidas para recuperar la confianza de la población. No puede ser que estemos dudando de la importancia prácticamente de los partidos para la democracia. Lo que sí, también creo que es un poco irrisorio decir que la vamos a recuperar de la noche a la mañana esta confianza. Claramente estamos como chilenos, yo creo, nos vemos bastante afectados en nuestra confianza hacia los políticos. Y no creo que se vaya a recuperar de buena manera. Yo creo que un poco por esto también fue el anuncio, a lo mejor, insisto, no fue la forma, pero el anuncio de pedir la renuncia a todos los ministros. Yo creo que mucha gente se vio esperanzada diciendo, ya, aquí vamos a echar a todo esto, weones, y vamos a poner a gente que en verdad puede hacer un cambio, a lo mejor caras nuevas y todo. Y tal como hay mucha gente que está totalmente de acuerdo con el formato, el sistema y todo, hay mucha gente que esperaba eso, que esperaba nuevas caras, esperaba pura gente nueva y cambiar un poco lo que ya se está dando. Para terminar, quería hablar 5 minutos de un tema que ha copado a la gente de ingeniería, que es la copia masiva que realizaron algunos estudiantes. No sé tú, Claudia, si has sabido algo del tema. Mira, yo me enteré del tema a través de Estudiantes UC, Ya. de lo cual después llegó la carta de Rosario al Consejo FEUC, que tal vez tú puedes saber un poco más, pero lo que sabemos es una copia de varios estudiantes a través de WhatsApp en la prueba en la I2 de electromagnetismo. La profesora de Pasier le quitó el celular a un alumno que lo estaba mirando durante la prueba y cuando se lo quitó le empezaron a llegar mensajes del estilo dame la 9. Y cuando se metió al WhatsApp vio que había un grupo llamado Asado Familiar con aproximadamente, no sé, entre 30 y 50 personas en los que se pasaban las preguntas, respuestas, discutían, un verdadero foro de electricidad y magnetismo durante la prueba. Ya, eso igual es complicado en cierto sentido, porque si bien, claro, a él lo pillaron copiando por el celular, que lo cual está prohibido, la profesora igual hizo una invasión a la privacidad del alumno, y los mensajes y los celulares de él son de su propiedad privada, y para uno invadir la propiedad privada de alguien, tiene que tener una orden fiscal.
Por ejemplo, el carabinero no puede llegar y entrar a tu casa si tú se lo niegas. Si tú le dices pasa adelante, no hay problema. Pero si tú te niegas, ellos deben llegar con una orden fiscal. Entonces, yo creo que ahí la profesora un poco las embarró. Pero tú puedes confiscar un celular en una prueba si es que está prohibido Claro, utilizarlo. confiscarlo sí, pero si ella se metió al WhatsApp y leyó el WhatsApp, creo que eso igual... O sea, no lo niego que esto fue malo, que esto fue algo completamente reprochable, pero igual yo creo que está la complicación ahora a nivel universitario que ella se metió a su WhatsApp. Es que no es que se haya metido para revisar, sino que lo descubrió y después se metió. Entonces no es como que se metió a investigarlo, sino que a comprobarlo. Hasta como dato anecdótico, hasta donde yo tengo entendido, ella cuando le quitó el celular le vibró y como siempre sale ya. el mensaje Claro. decía textual, Ya. dame la 9. Es que eso es distinto, yo creo, a que Ya, ella era difícil se la 9, parece. metió al WhatsApp, puso Claro, la no, es clave distinto, del es sujeto y... Es distinto. sí. Ahora, me impresiona la organización de esta copia, porque yo creo que es muy distinto de repente copiar uno solo, así ya, voy a ponerme el torpeo, lo cual sigue siendo algo malo, no sigue nunca... Bueno, es muy distinto a uno organizarse Sí, y copiar. hay una escala, Claro. la que te da miedo y mirás y te pillan después que tú mismo copiás y después que te pones de acuerdo con un amigo, pero hacer una, bueno, cual penta, una máquina de defraudar a ingeniería es distinto. De hecho, bueno, esto es un dato anecdótico, un comentario me llegó a través de un ayudante que parece que hay más de un grupo que en esta situación, que hubo más de un celular que se encontró y hay más de un grupo, de hecho, hasta donde tengo entendido es como un grupo de 35 y otro de 20 y tantas ya. personas. Esto no es primera vez así que sucede. El año pasado se comentó que sucedió en matemáticas con otro grupo que había de WhatsApp, que se comentó hasta un rumor, no sabemos, que una persona confesó que había un grupo de WhatsApp para prueba y se le puso en una de las personas, pero el comentario, o sea, la situación es grave y tienen que recibir la sanción correspondiente al Sí, reglamento. yo creo que las sanciones deberían ser más que simplemente un uno en la prueba. Ya llegó el momento de dar unas señales. Tal vez un uno en el ramo completo, ir a un estaba- curso de ética. se estaba hablando de suspensión de estudios durante un tiempo o expulsión. Ahora, generalmente no se ha sido muy duro con estos casos en ingeniería, así que probablemente no se han Yo expulsado. creo que expulsión puede ser un poco mucho. Yo creo que alguien se puede equivocar y puede aprender la lección. Ahora, si esa persona lo repitió y esta es su segunda vez, bueno, claro, ahí se entiende expulsión. Pero Yo yo creo escuché que había un reincidente. Claro, si alguien ya lo hizo antes, una expulsión está bien, pero yo creo que expulsarlos al tiro de una no es la medida. Mejor hacerles otro tipo de castigo, que aprendan y darles una segunda oportunidad. Yo igual, hasta donde tengo entendido, pues, de acuerdo a lo que mail que mandó el decano, puedo decir que en principio la medida tomada sería uno en el ramo y sería salvo las personas aquellas que no se entreguen. Las personas que no salgan adelante a decir que sí estuvieran involucradas, que sí tuvieron participación en esto, y a ellos se les pide celeridad de proceso de responsabilidad, al igual que los reincidentes. Y también quiero acotar que a mí me parece súper complicado que esto sea algo que se está repitiendo, pero no solo en nivel de la escuela de ingeniería, también se ha dado en otras escuelas, como por ejemplo en college, que hace poco se pilló algo en una prueba de biología. Ajá, sí, también estuvo ese caso. Yo, en este caso, creo que sí estaría a favor de la expulsión, por el tema de que es un caso público, de que el nivel de organización que hay, el nivel de personas involucradas. Yo creo que ser blando con estos casos lo único que hace es validar a las personas que lo hacen realizando un análisis de costo-beneficio. Y lo otro que me llamó la atención fue el mail del decano en el que, está bien que haya mandado un mail, pero en el que se hablaba casi solamente de la imagen que teníamos como ingeniería y cómo esa se había dañado. Yo creo que aquí lo primero que hay que hablar es de la honestidad y de la honradez que tiene que tener el trabajo en ingeniería, más allá de que nos vayan a mirar mal porque hubo gente que copió. Bueno, chicos, muchas gracias por escucharnos hoy día. Aprovechamos de avisarles que viene una entrevista con Gonzalo Suazo sobre Banner UC. Muchas gracias por escucharnos. Aprovechen de dejar sus comentarios respecto a la situación de la copia masiva, respecto al cambio de gabinete, y si quieren escuchar alguna discusión sobre algún tema futuro, le damos muchas gracias.